Pero, ¿cuáles son estas causas, no? Mientras que nos volvemos a conectar con el endocrinólogo, vamos dando algún alcance. ¿Cómo pueden ser estas causas frecuentes del hipertiroidismo? Ya está, nos comenta que ya está el doctor nuevamente enganchados con nosotros. Doctor, ahora sí nos escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan bien también? Perfecto. Muy bien, nosotros Bien. queríamos, bueno, ya estaba mencionando algunos de los síntomas, pues, pero para que usted los remarque, ¿no? ¿Qué cosa es el hipertiroidismo y cuáles son los síntomas? Sí, bien. Ante todo, las disculpas por la conexión. Primero, el hipertiroidismo se tiene que entender como un conjunto de signos y síntomas. Síntomas que los presenta el paciente es cómo se siente y signos en realidad son hallazgos que uno como médico puede encontrar al momento de evaluarlo y también la persona puede darse cuenta. Estos signos y síntomas son debido a un exceso de hormonas tiroideas, es decir, lo que pasa en el hipertiroidismo es que la glándula tiroides va a producir un exceso de estas famosas hormonas tiroideas. Quizás por allí algunos de los oyentes nos han podido escuchar de repente las famosas T4 y T3, que son las famosas hormonas tiroideas. Y estos signos y síntomas generalmente es por un exceso de estas hormonas, es como si tuvieras demasiada pila o demasiada batería, como por ejemplo que latidos rápidos del corazón, pérdida abrupta de peso sin motivo, sin hacer ninguna dieta estricta. Es más, el paciente suele tener un apetito más abundante, más exagerado en sí, mucho apetito y pérdida de peso brusca. También sensación de calor. Quizás ahora que estamos en verano esto no puede ser notorio porque a todos nos puede dar calor, pero a veces cuando estos síntomas aparecen en invierno, por ejemplo, mientras los demás tienen frío, estas personas suelen tener calor, ¿no? Y también muchas veces van a consulta porque empiezan a tener sudoración, empiezan a tener temblor en las manos que muchas veces les impide o les dificulta sus actividades diarias, ¿no? Y uno de los hallazgos también muy característicos es el llamado bocio o el agrandamiento de la tiroides, es decir, que en el cuello empiezas a notar un bulto, ¿no? Que puede ser un bulto muy grande o de repente un nódulo o un bulto solamente en alguna zona derecha o izquierda, que también nos puede indicar para ir conociendo la causa, ¿no? Esto puede ser muy común tanto en hombres como mujeres de igual cantidad, o es que es más predominante en hombres o mujeres? Ya, muy buena pregunta. Como toda enfermedad de la tiroides es más frecuente en mujeres. Todas las enfermedades tiroideas suelen ser más frecuentes en mujeres que en varones, pero es menos frecuente que el hipotiroidismo. Cuando hablamos de hipotiroidismo, que es la otra parte, un déficit o una falta de hormonas de la tiroides, esto suele ser más frecuente. Digamos que el hipotiroidismo suele ser 12%, hasta 10% de la población podría tenerla, pero en el hipertiroidismo suele ser hasta 10 veces menor, menos frecuente. El hipertiroidismo suele ser menos frecuente, pero sí es más frecuente en mujeres que en varones. O sea, vamos a entenderlo así, doctor, que el hipertiroidismo podría producir dentro de sus síntomas la pérdida de peso y el engordar, subir de peso. Eso es un mito. En realidad muchas veces se cree eso, pero puede variar de paciente a paciente y por eso es importante la evaluación médica. Muchas veces se achaca aumento de peso, el hipotiroidismo y pérdida de peso, hipertiroidismo, pero no todos los pacientes son iguales. Pero generalmente puede ocurrir eso, es lo más común, pero en el hipotiroidismo también no es que haya un aumento de peso exagerado, ¿no? Generalmente muchas personas que tienen sobrepeso, obesidad, piensan que puede ser hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo suele ser unos 2 a 3 kilos, no más. Eso hay que aclararlo y también que no ocurre en el 100% de los pacientes. Esto puede variar de persona en persona. Ok, doctor. ¿Y cuáles son las causas de tener hipertiroidismo? Sí, en el hipertiroidismo en realidad hay muchas causas. La más común suele ser la famosa autoinmune. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, hablamos que el mismo cuerpo produce anticuerpos, que son sustancias que están llamados a defendernos, pero por motivos que no se conocen tan bien muchas veces, el cuerpo produce estos anticuerpos contra zonas propias del mismo cuerpo. Y al producirlas contra estas zonas propias del mismo cuerpo en el hipertiroidismo, estos anticuerpos, estas proteínas, van a ir y estimular para que la tiroides produzca demasiada hormona. Entonces, esta enfermedad autoinmune tiene un nombre que se llama enfermedad de Graves-Basedow. Es la principal causa de hipertiroidismo y es allí donde también por ahí
escuché cuando empezamos a hablar acerca de algunos signos como por ejemplo ojos saltones, crecimiento muy pronunciado de la glándula tiroides en el cuello llamado bocio y las demás características como temblor, como palpitaciones, como sudoración, pérdida de peso, nos deben hacer sospechar de la famosa enfermedad de Graves-Basedow. No es la única. En los adultos mayores, por ejemplo, una de las causas de hipertiroidismo suele ser el bocio multinodular. ¿Qué quiere decir esto? Que la tiroides crece, pero crece en realidad por varias zonas. Varias zonas de la tiroides se llenan de bultos, de nódulos, y los nódulos producen de manera automática exceso de hormonas tiroideas. Entonces, esa suele ser la principal causa en adultos mayores. Y otra causa también, no tan común, pero también es el famoso nódulo tóxico, es decir, no varios nódulos, sino solamente uno produciendo un exceso de hormonas. Ok. ¿Hay alguna edad, porque usted mencionaba a los adultos mayores, ¿hay alguna edad donde se pronuncia más? Generalmente las alteraciones tiroideas y el hipertiroidismo no escapa de esta regla. Las enfermedades tiroideas suelen aparecer aparentemente a edad adulta, es decir, a partir de los 40 años hacia más. Pero sí es cierto que en algunos casos suele ser en realidad también aparecer a adultos mayores, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente suele ser a edad mediana, por así decirlo, entre los 40 años. Ok, esto hay que decirlo que no es algo congénito, es algo que se va a desarrollar a lo largo de los años y se va a presentar a partir de los 40, vamos a decirlo así, ¿no? Puede ser, por ejemplo... Va a depender de la causa, porque en realidad sí hay algunos casos que puede ser congénito, que puede aparecer desde nacimiento, pero es lo más raro. Es decir, son enfermedades muy raras de aparecer a etapas muy tempranas de la vida, pero puede ocurrir. Lo más común es que aparezca ya a etapas adultas. Doctor, ¿puede ser también por la ingesta mucho de yodo, exceso de medicación, que aparezca el hipertiroidismo? Sí hay alguna medicación que puede sobre todo estar relacionada con el tema de la ingesta de yodo. Mucho se habla a veces de yodo y a veces hay mala información decir que el yodo es perjudicial para la tiroides cuando no lo es. En realidad el yodo es un nutriente necesario para la tiroides, pero en las cantidades adecuadas. Se recomienda aproximadamente 150 microgramos diario y uno lo logra, por ejemplo, consumiendo la sal yodada, la sal de mesa, la sal normal que consumimos en el día a día. Pero es cierto que la deficiencia, es decir, quitar el yodo de nuestra dieta o consumir cantidades exageradas de yodo puede alterar la tiroides. Y este exceso de yodo puede encontrarse a veces en suplementos cuando son tomados de manera, se puede decir, sin prescripción médica, ¿no? De manera arbitraria. Pueden llegar en realidad a dosis altas de yodo en la sangre y puede generar un aumento de las hormonas tiroideas. Ese es uno. Lo otro, hay medicamentos, como por ejemplo algunos medicamentos, y esto también lo aclaro que no es todos los pacientes, si toman alguno de los que nos escuchan estos medicamentos, no es que automáticamente falle tu tiroides, sino que hay que siempre chequear y llevarlo con prescripción médica. Hay medicamentos que tienen mucho yodo, como por ejemplo la famosa miodarona. Miodarona es un medicamento que utilizan nuestros colegas los cardiólogos y por la concentración alta que tiene de yodo en algunos pacientes puede hacer alguna alteración tiroidea. Ok, doctor. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bien, el tratamiento depende de la causa. Digamos, si por ejemplo estamos ante la causa más común de la enfermedad de Graves-Basedow, el tratamiento es con medicación que se llaman antitiroideos, que van en realidad a limitar la producción de hormona tiroidea, disminuyen la producción de hormona. Esto puede darse por un tiempo prolongado de 1 año a año y medio. Y en realidad también hay otras alternativas. Si estamos hablando de bultos, de nódulos en la tiroides que producen exceso de hormonas tiroideas, aquí muchas veces puedes entrar a tallar la cirugía dentro de algunas herramientas. Otro tipo de herramientas como por ejemplo también el yodo radioactivo, que en realidad consiste en dar una dosis de yodo, pero con una sustancia radiactiva para inactivar la tiroides, por así mencionarlo. Va a depender de la causa. El tratamiento del hipertiroidismo, como he mencionado, puede ser un conjunto de causas de enfermedades, va a depender de la causa específica, ¿no? E involucra desde pastillas hasta posibilidad de cirugía. Ok, depende de la causa entonces. Muchísimas gracias, doctor Cardosa, por toda esta información y a tener en cuenta si es que usted ha escuchado esta entrevista y presenta alguno de estos síntomas o más, ¿no? Tiene que ir a un endocrinólogo de todas maneras, hacerse su chequeo. Gracias, doctor.
Bien, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, doctor Kenji Cardosa.